Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de neumática. Les traigo acá este ejercicio, espero que sea de agrado para todos. Este es un ejercicio en donde vamos a hacer un ejemplo de cómo usar el temporizador, el contador, un contador neumático. Entonces, al pulsar ese dedo se efectúa un ciclo único de 5 veces, ¿verdad? Bueno, dice acá, S1 es un paro de emergencia. Al dar marcha el cilindro doble efecto, CDE, cilindro doble efecto, sale y entra hasta efectuar 5 acciones. Entonces es de esta manera en como nosotros vamos a estar trabajando. Aquí vamos a necesitar un pulsador para el arranque, un pulsador de paro de emergencia, un cilindro doble efecto, bueno, algunas cosas que ya la tenemos por acá. De hecho, ya la mayoría lo tengo de componentes, ya lo tengo acá en la plataforma, y el contador para contabilizar las 5 acciones. Entonces pasemos a hacer todo el ejercicio. Ya tengo los elementos que vamos a necesitar: el cilindro doble efecto con los 2 finales de carrera, estranguladoras de caudal, la válvula 5.2 biestable, bueno, estos son los finales de carrera. Tenemos una válvula 3 vías, 2 posiciones, biestable, que nos ayudará a regular la acción en donde termine un movimiento para que inicie otro y que el contador pues pueda hacer su trabajo y que pueda mandar la señal. Ya en otro vídeo aparte explicamos cómo es que funciona el contador, cómo es que trabaja en sus propiedades y comienza a contar los pulsos. De hecho son 6 pulsos o son 5, no me acuerdo, pero yo en otro video ya expliqué cómo es que funciona el pulsador, ¿verdad? Entonces veamos acá, tenemos nuestro pulsador S0 y nuestro pulsador S1. Entonces, si nosotros venimos acá, bueno, comenzamos a hacer la unión. Este de acá viene acá a este pulsador y acá también, ¿verdad? Entonces, veamos. Acá le vamos a mandar la señal a esta válvula 5.2 biestable y pues yo creo que, bueno, casi todos ya los tenía en su lugar e incluso ya los tenía nombrados, ¿verdad? Porque ya considero de que ustedes ya, si han visto los demás tutoriales, pues saben que cómo es que funciona esta situación y de dónde voy sacando cada elemento. Entonces, como podemos observar, si yo realizo la acción acá, lógico que me dice que tengo varios accionamientos ahí. Al pulsar aquí él sale, pero no regresa porque todavía no he trabajado este final de carrera que tengo acá. Entonces este final de carrera me va a trabajar acá para que él regrese, ¿verdad? Todavía no he conectado el contador para que si preguntan, y él regresa, pero ¿verdad? Como podemos observar, no tenemos el contador activado, por lo tanto él va a estar de manera infinita entrando y saliendo. Entonces ahora estos ejercicios ya lo habíamos hecho anteriormente, solo estamos añadiendo lo que es el contador. Entonces ahora venimos, en el caso del contador ya le conectamos presión de aire. Ahora vamos a monitorear este pulso acá, conectamos acá, se me escapó, no es ahí, y esta señal es la que vamos a estar acá contando, ¿verdad? Esta es la señal que va a estar contando y después él manda a parar acá. Entonces ya manda a detener ahí y ya no pasa nada. Entonces miramos a ver cómo es esta situación. Sí, ahora ya está, ya saben, entramos a configurar aquí los pulsos. Ahora veamos si él ya comienza a trabajar. Recuerda que en el punto 2 es el pilotaje que va a estar, el pulso que va a estar recibiendo y que va a comenzar a contar. Cuando él termine de contar este ciclo de 5 pulsos, entonces va a mandar una señal acá y para detener acá. Entonces veamos si nos está funcionando. Pero me hace falta conectar acá esta señal de acá. Lo vamos a utilizar aquí mismo. Esta señal es el reseteo. Siempre que pulso voy a resetear. Entonces veamos aquí, cuando él sale una vez, cada vez que se pulse esta válvula 5.2 biestable va a contar un ciclo, ¿verdad? Cuando él cuente 5, manda a detener. ¿Ya vieron? Entonces aquí está en 0. Cuando yo pulso acá se vuelve a resetear y vuelve a hacer el conteo de otros 5 ciclos. Si ocurre una emergencia, yo detengo aquí todo el proceso por alguna emergencia, no sé, yo lo puedo detener acá. Quito después porque le tengo que quitar el pulso. Si yo vuelvo acá, se vuelve a trabajar y entonces estaríamos trabajando
el ciclo continuamente hasta llegar a cumplir 5 ocasiones, y entonces ese es el ciclo único, un ciclo de 5 envases, de 5 etiquetados, no sé, ¿verdad? Tantas, por decirlo así, tantas aplicaciones que pueda llegar a tener en la industria, y que es importante que nosotros las manejemos, no sé, ¿verdad? Entonces ahí vemos el conteo, cuando él manda la señal aquí, entonces se hace el pulso y se detiene todo el proceso. Bien, sin nada más que decir, pues entonces yo ahí dejo el ejercicio, se los dejo para que lo vean y lo compartan con sus amigos. Bueno, solo me hace falta sacar el diagrama estado-fase, que no lo he sacado, ya me estaba despidiendo, pero igual no había sacado lista de pieza, ni lo he nombrado. Bueno, me disculpan, en realidad que me hacía falta bastante todavía. Vamos a hacer aquí el diagrama de estado. No lo había nombrado ni había sacado el diagrama de estado-fase. Ya me estaba despidiendo. Entonces, venimos acá nosotros. Vamos a usar esta misma letra de acá para nombrar los pulsadores. 1S0. 1S0. 1S0 sería este sería 1S1, el paro de emergencia. 1S1. Y aquí comenzamos con las válvulas de abajo hacia arriba. La válvula va a ser 1V0. Esta de acá la conoceremos como 1V1. 1V1. Después tendremos estos finales de carrera. Esta sería la 1V2. Los finales de carrera ya están nombrados. 1V2, la 1V3 y la 1V4, y el actuador que no lo he nombrado todavía. Bueno, estaba entero todavía. Esta sería 1V3, 1V4, y 1A1, ¿verdad? Que es el actuador. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar el actuador para acá. Bueno, me hacía falta toda esta situación. Si ya te quedas con la solución, entonces bien, pero también puedes ver cómo lo vamos nombrando. Entonces ahí lo tenemos ahora sí. Y el actuador le podemos poner carga, no le hemos puesto carga. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien, así es como queda trabajando. Les agradezco ahora sí les voy a dar gracias por ver el vídeo y que lo compartan con sus amigos en sus redes sociales. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día.